la participación, la asistencia de quienes se están incorporando a esta actividad online, función pública en contexto, ¿no es cierto?, de función pública en contexto de violencia hacia las mujeres migrantes haitianas, promoviendo una mirada intercultural y de derechos humanos. Esta actividad, ¿no es cierto?, se enmarca en el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se conmemora cada 21 de marzo, y es parte, ¿no es cierto?, de las actividades que realizamos como Oficina de Protección de las Familias, y esperamos, ¿no es cierto?, contribuir en la generación de conocimientos, sensibilizar y promover los cambios culturales. Esta actividad, ¿no es cierto?, tiene un desafío muy importante y para lo que es la salud pública y la salud primaria en especial, y estamos, ¿no es cierto?, muy contentos y contentas, ¿verdad?, como equipo, como Oficina de Protección de las Familias, por la gran concurrencia en la inscripción. Quiero señalar que se inscribieron 142 personas, que para nosotros eso es tremendamente relevante, y esperamos, ¿no es cierto?, que sea también un espacio para poder intercambiar opiniones y conocimientos. Quiero dejar a continuación al director del Departamento de Salud, don Miguel Aravena, para que nos entregue un saludo de apertura de la actividad, ¿no es cierto? Y en especial también para nuestros expositores de la Fundación Ampalé, que hoy día nos acompañan también. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muy agradecido, Laura, por la invitación y sobre todo muy contento por la gran participación que estoy mirando. Hay más de 76 personas conectadas y eso nos deja muy felices. Nosotros, a través de la Oficina de Protección, el Departamento de Salud, la Municipalidad de Puerto Montt, nuestro alcalde, siempre ha estado muy atento a todo lo que son y lo que tiene que ver con lo que son la mirada que se le da, el enfoque a esta oficina, que tiene que ver con todo lo que son justamente la protección de las personas. Es una idea innovadora, es una idea que está implantada en este municipio, que una oficina de protección de familia esté ubicada en un departamento de salud. Eso no ocurre en otros lugares. Quiero agradecer también a la Fundación por entregarnos este taller, entregarnos su tiempo. Esto nosotros es sin costo y eso se agradece. Sabemos que hay muchas personas interesadas y eso es muy bueno, poder avanzar en estos temas que muchas veces no tenemos o no nos damos el tiempo para poder reflexionar, ni tampoco para poder adquirir los conocimientos. En ese aspecto, quiero nuevamente agradecer a la Fundación por esta actividad, y a Laura y al equipo, que veo que están las colegas ahí, Paola, está Evelyn, no sé quién más estará la chica, Jimena parece que está ahí. Jimena, sí, 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 están Jimena todas, así Macías, que sí, en este horario, y a todos los que están conectados, porque es un horario extralaboral. Entonces los que están acá realmente porque están muy interesados en el tema y porque quieren conocer y avanzar en esto. Así que muchas gracias y nada más, bienvenidos a todos y todas a esta actividad y esperemos que sea fructífero y que se cumplan los objetivos por los cuales estamos todos en este momento a punto de aprender. Gracias. Gracias, director, por sus palabras. Volvemos a reiterar como equipo de Oficina de Protección de las Familias lo contentos que estamos, la verdad, y también querer transmitir también que a partir de estas iniciativas de estrategias comunales que se ha impulsado a través de la gestión de nuestro alcalde Jeroboam Paredes, y que además ha sido aprobado por fondos municipales, nos permite poder desarrollar esta y muchas otras acciones en pos, ¿no es cierto?, de poder trabajar de forma muy coordinada y mancomunada con las distintas unidades municipales, y además poder generar espacios de encuentro con otras entidades, tanto públicas como privadas. Así que, y en esto quiero destacar a las expositores de la Fundación Ampalé, Pilar Philip, que hoy día nos acompaña, Cristian Orrego, que está desde México acompañándonos también, así que muchas gracias por darte el tiempo también, a Lorena Núñez, a Valeria Castillo, a Silvia Rojas. La Fundación Ampalé tiene como objetivo promover nuevas formas de relaciones sociales e institucionales basadas en el respeto, el valor de la diversidad y la promoción de los derechos humanos, mediante la incidencia pública y el diálogo intercultural para construir una sociedad más justa y libre de discriminación. Así que voy a dejar ahora a Pilar, me imagino que tú vas a iniciar para presentarnos, ¿cierto?,
la actividad, decirnos, ¿verdad?, cuál va a ser el programa para que nos podamos ir interiorizando y poder quedarnos todo el tiempo que dura. Y es muy importante, antes de empezar, como se dijo al inicio, deben inscribirse en el chat con su nombre, su RUT y la institución para que puedan posteriormente recibir su certificación por participar en esta actividad. Así que nuevamente las gracias y dejo ahora a los expositores de la Fundación Ampale. Muchas gracias, Laura, muchas gracias, Miguel. De verdad para nosotros es un honor poder estar en este espacio con tanta gente, ¿cierto? Y con tanta gente de espacios diversos. Estoy viendo que hay personas de universidades, de carabineros, de la municipalidad, del servicio de salud, de distintos espacios, del Hogar de Cristo, de fundaciones. Así que, nada, pues, ojalá que sea un espacio provechoso, que podamos tratar de resolver dudas, traspasar un poco el conocimiento que nosotros hemos acumulado como fundación. Como decía Laura, nosotros somos una fundación voluntaria, que lo que nos une, nos conocimos todos viviendo y trabajando en Haití. Por lo tanto, tenemos un conocimiento de primera fuente como sobre la migración porque nos tocó estar allá y tenemos afectos también allá. Y en eso agradecer sobre todo a la Benito Aros, que fue nuestro vínculo, que también fue profesional en Haití, nos conocemos allá y ella nos planteó la necesidad de poder profundizar en este tema en la región. Entonces, hemos preparado una presentación con mucho cariño que voy a compartir ahora y contarles un poquito en qué va a consistir este espacio. ¿Todos ven mi pantalla? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, sí se ve. Súper, gracias. Se Bueno, es un tema que da para harto, entonces la idea es poder generar un contexto general y evidentemente si aparecen nuevas dudas les vamos a dejar también nuestras redes sociales y nuestro contacto por si pudiese aparecer algún vínculo posterior, nosotros felices de poder apoyar más adelante. Entonces hemos denominado este taller Función Pública en Contexto de Violencia hacia las Mujeres Haitianas. Vamos a hacer primero un pequeño contexto sobre datos generales de migración, particularmente sobre el caso haitiano, que es bien distinto a los otros fenómenos migratorios en Chile, para poder contextualizar también un poco el tema de la violencia. Solo anticipar que cuando hablamos de violencia no nos referimos solamente a la violencia hacia la mujer en términos de violencia intrafamiliar, como se puede entender, sino que entender la violencia en diversas dimensiones que esto implica, ¿cierto? Nosotros tiene que ver con lo intrafamiliar, pero tiene que ver también con lo estatal, con lo institucional, con el racismo y la discriminación que son víctimas en nuestro contexto chileno. Luego vamos a hacer un zoom específicamente en temas de género, violencia y migración, y luego, como más que hablar tanto nosotros, queremos dejar un espacio de trabajo en grupo. Vamos a dividirnos, somos un montón, pero vamos a dividirnos en varios grupos para analizar particularmente cómo opera esta violencia o cómo debería haber operado también el Estado, particularmente en el caso de Joan Florville. No sé si todos están familiarizados, pero Joan Florville fue una mujer haitiana que muere el año 2018 por una serie de malas decisiones tomadas por distintas instituciones, tanto públicas como privadas, particularmente públicas, que la llevan finalmente a su muerte. Es un caso que nosotros estuvimos involucrados de manera directa. Yo en lo particular fui intérprete de la familia y acompañé todo el proceso social y jurídico, entonces conocemos de primera fuente cómo se dieron esos hechos. Entonces la idea es poder analizar y que puedan analizar también sobre el rol que cada uno tiene en sus agrupaciones, en sus funciones, desde donde cada uno trabaja. Luego vamos a hacer un pequeño plenario de este ejercicio para luego tener algunas herramientas prácticas para poder construir una función pública intercultural y sobre todo desde un enfoque de derechos humanos. Eso un poco como a grandes rasgos. Así que bueno, después vamos a dejar un momento de preguntas también para que las puedan ir anotando, para que puedan ir poniendo si tienen alguna duda, algún comentario, vamos a dejar algún momento para aquello. Así que ahora dejo a mi compañero Cristian Orrego, que está haciendo su doctorado en temas de migración en México y nos acompaña desde allá. Cristian. Muchas gracias, Pilar. Bueno, un gran saludo a todos, todas, quienes se encuentran actualmente conectadas. Bueno, la idea es poder, antes de entrar de lleno a hablar a lo que nos convoca, siempre es importante dar algún tipo de contexto. Un contexto que se da a partir de datos que no son siempre números, no son únicamente números, sino que también algunos datos históricos. Todos tenemos datos, cada uno
cargamos una biografía, una historia personal, familiar. Los países también cargan una biografía, una historia. Y que de alguna manera personas o países no es que sean pobres, no es que sean ricas, ¿ya? Sino que en muchos casos son naciones empobrecidas, son naciones que el contexto o el devenir de la historia ha hecho también que se hayan empobrecido a partir de una serie de elementos que ahora nosotros queremos mostrarle un poco una foto de lo que es la actualidad, pero también dando un contexto histórico de cómo se ha llegado también a estos datos y un poco el contraste que existe en este caso entre dos países que vamos a analizar particularmente ahora, que es Chile y Haití. Pero también contarles que la migración es un hecho social histórico de larga data, desde el principio, desde que se tiene conocimiento de la historia de la humanidad. Yo en este momento, como dijeron hace un rato, me encuentro en México y acá posiblemente lo que esté ocurriendo en Puerto Montt está ocurriendo en Tijuana, con la migración haitiana en particular en la frontera norte, está ocurriendo en la frontera México-Centroamérica, está ocurriendo también en Colombia, con migración venezolana, está ocurriendo en muchos lados. Pero diría yo, todos con ciertos elementos comunes que caracterizan a nuestra región. Una región, Latinoamérica, una región muy desigual y una región con profundas asimetrías. Y eso es un poco lo que les queremos mostrar ahora en este momento de estos 15 minutitos de contexto. Primero, empecemos vamos a hacer este ejercicio práctico de comparación Haití-Chile, un poco para develar lo que decía Pilar hace un rato, la violencia que existe, o sea, cómo pueden existir naciones y personas que viven en naciones con estas características de los países. En cuanto a los habitantes, tenemos Haití 10 millones, casi 11. Estas son cifras de 2015. Tenemos que pensar de que desde 2015 hasta la fecha, por cómo se da la dinámica demográfica, ahora hay más habitantes. Versus Chile, casi 18 millones. De estos casi 11, más del 50% están en la capital, están en Puerto Príncipe. La tasa de mortalidad, esto es muy importante. En Chile es de un 5,1, mientras en Haití es de un 8,6. La tasa de natalidad en Haití es de un 24,6 y en Chile un 13%. La esperanza de vida, esto es un dato bien importante también, bien contrastante. Mientras en Chile esperanza de vida al nacer es de 13 años, es de 82 años, en Haití es de 63 años. Y eso ha ido disminuyendo en el caso de Haití y aumentando en el caso de Chile. Acá hay, si pensamos en los determinantes sociales de la salud, esto tiene una alta incidencia en lo que es la esperanza de vida. Entonces podemos pensar que en la medida que los países se vayan desarrollando, van aumentando la esperanza de vida, y mientras este desarrollo relativo vaya disminuyendo en otros países, la esperanza de vida va disminuyendo también. Entonces podemos ver también que datos como estos, esperanza de vida, tasa de mortalidad, natalidad, de Haití son comparables a países de África, de extrema pobreza, ¿ya? Países que están dentro de los países más pobres del planeta, ¿ya? Un ingreso per cápita en Haití de $1.730 y de Chile $21.580, ¿ya? O sea, tenemos una diferencia abismante en relación a este indicador que en el fondo da cuenta, en promedio, cuál es el ingreso anual que recibe una persona que habita un país. Una tasa de alfabetización de adultos en Haití que no llega al 50%, de un 48,7%, mientras que en Chile ya la alfabetización ya llega casi al 100%, un 96,7%. A esto hay que sumarle también de que esta alfabetización, una de las causas que nosotros podemos decir es que en gran parte la educación en Haití es privada, por lo tanto tiene un costo asociado y no todas las personas tienen acceso a la educación. ¿Ya? Esto deriva que tanto en la población más joven como adulta no existe alfabetización porque no existe el acceso a la educación. Y el porcentaje de población bajo la línea de la pobreza, esto es, personas que viven con menos de $2 al día,
en Haití es de un 53.9%, mientras que en Chile es de 0.9%. Este dato ha aumentado al año 2019 y en Chile, en Haití ya tenemos aproximadamente 3/4 de la población bajo la línea de la pobreza. Y según un estudio de la CEPAL del año 2019, si es que hablamos de pobreza multidimensional, que aborda diferentes dimensiones, valga la redundancia, dentro de ellas la salud, llegamos que en Haití hay una pobreza multidimensional de un 92%, ¿ya? Siendo aspectos como la salud, la educación y la vivienda los aspectos más críticos. Una distribución del ingreso donde el 20% más rico, en el caso de Haití, es un 64.3 y de Chile 56.7. Y como dato, también los idiomas reconocidos en Haití es el criollo haitiano o creol y el francés, y en Chile castellano. ¿Por qué incluimos este dato? Es muy importante porque quizás ustedes han encontrado con que las personas aquí en su mayoría hablan creol y algunas hablan francés. Quizás en contexto de migración las personas hablan más francés, pero en Haití, según algunas estimaciones de UNESCO, el 7% habla francés, pero la mayoría habla creol. Por eso se dice de que Haití es un país franco-creolófono, ¿ya? Y es porque también el francés está muy asociado a la movilidad social. O sea, es muy difícil que una persona en Haití que no habla el francés pueda moverse dentro de la estructura social, que ya es difícil. Por lo tanto, el creol es el idioma, digamos, que se habla en Haití y el idioma que nosotros en general, bueno, en nuestra experiencia nosotros nos comunicamos en creol con las personas en Haití y no en francés. Eso también da alguna luz de qué significa manejar creol o manejar francés. Pilar, por favor, si puedes. Gracias. Ahora, entrando de lleno, ¿qué pasa con la migración haitiana en Chile? La migración en Chile tiene una larga data, sobre todo desde los años 90, cuando empieza el retorno de nacionales que estuvieron en el exilio, y también coincide con una época de migración peruana, en momentos donde en Perú había crisis social, económica y política, y empieza a llegar migración peruana. Pero actualmente tenemos una nueva migración que se ha denominado, que se caracteriza básicamente por un incremento o una presencia de incremento de ciertos flujos, particularmente flujos provenientes del Caribe, como Haití, y también de Venezuela, ¿ya? Por lo tanto, tenemos esta nueva migración. Cuando nosotros hablamos de nueva migración, desde los últimos 8 años, tenemos que hacer referencia necesariamente a migración haitiana y migración venezolana, con las particularidades y características que cada una de ellas tiene. La última medición, el censo 2017, muestra que en Chile existe 4.35% aproximadamente de personas extranjeras residiendo en el territorio nacional, y gran parte de ellos llegó entre el 2010 y el 2017, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una migración reciente y creciente. Una estimación del DEM y el INE arroja en que esto ha seguido creciendo, y actualmente, al año 2019, tenemos un 7.8% de personas migrantes residiendo en Chile. Según esta medición, las personas de Haití se sitúan en el tercer lugar, con un 12,5%, precedidos por Venezuela y Perú. Perú, una migración tradicional, histórica de los 90, Venezuela, una migración que ha ido creciendo hasta el día de hoy, y Haití, un colectivo que vamos a ver más adelante, que si bien es cierto, creció hasta el año 2018, tuvo su estancamiento a partir de diversas decisiones emanadas desde el Estado. En el caso de la migración haitiana, el 98.8% declara haber llegado al país entre los años 2010 y 2017. O sea, nos da cuenta de una migración reciente en el caso de la migración haitiana. Pilar, por favor, ¿se puedes pasar? A ver, aquí nosotros les traemos un gráfico que da cuenta de los movimientos en frontera. ¿Ya? Aquí esto no son ni permisos de residencia, ni
ni permanencia definitiva, ni visa, etcétera, sino que movimiento a través de la frontera. La fuente es la Policía de Investigaciones. ¿Qué nos da cuenta de esto? De que en el año 2017 existían 110.000 ingresos, ¿ya? Anuales. Y tenemos en el año 2019 que esto bajó a 7.515. Por lo tanto, acá nosotros queremos mostrarle, si nosotros ahí trazamos una línea, vamos a tener una línea que va decreciendo de manera drástica, y esto les decía hace un rato, a partir de ciertas decisiones que cortan, frenan la migración haitiana, y hasta el día de hoy ya prácticamente no encontramos ingresos de personas haitianas, y los que son marginales. ¿Cuáles son estas medidas? En el año 2018, particularmente en el mes de abril, a partir de la reforma migratoria que anuncia el gobierno luego de un mes de asumido, anuncia una serie de medidas, dentro de las cuales existieron medidas que fueron específicas por nacionalidad, ¿ya? Y eso es bien característico en las políticas migratorias en general, que las políticas migratorias o sea, siempre abordan aspectos generales, pero en algunos casos abordan aspectos específicos y gestionan a partir de alguna característica específica. En este caso, se emanaron políticas, iniciativas, en base a una característica especial que es la nacionalidad haitiana, ¿ya? Y en el caso de las medidas dirigidas a nacionalidad haitiana, se implementa una visa de turismo, que está encerrado en un cuadrito, visto de turismo consular para haitianos, que de un día para otro se restringió a que las personas puedan llegar al país en calidad de turista, y tienen que tramitar, a partir de ese momento, tienen que tramitar una visa en su país de residencia, ¿ya? Y se crea también un visado de reunificación familiar para personas haitianas, que quienes no pueden acceder a esta visa, pueden acceder a esta visa de reunificación familiar. Esto en la práctica redundó en que las visas de turismo fueron muy bajas, y la visa de reunificación familiar para haitianos prácticamente fue una visa que no resultó en la práctica, por diversos aspectos operativos, de gestión, etcétera. No sé si ustedes vieron también en la prensa, luego los vuelos humanitarios, los llamados vuelos humanitarios, que fue toda una parafernalia para que personas puedan retornar a su país de origen. Fue pensado en un principio para personas haitianas, pero después, producto de ciertas acciones de la sociedad civil, esto un poco se amplía y dice que todas las personas pueden acceder. Sin embargo, el 98% de las personas que volvieron fueron de nacionalidad haitiana, y aproximadamente fue menos del 1% de las personas haitianas que residían en Chile quienes accedieron a estos vuelos, ¿ya? Por lo tanto, acá no dejemos de perder la importancia de lo mediático en relación a lo que realmente existe, ¿ya? Pilar, por favor. Bueno, aquí hay algunos datos que en el fondo nos dan cuenta. Van a tener después la presentación para ver el detalle, pero lo que queremos mostrarles es qué es lo que generan estas políticas restrictivas, vamos a llamarle, ¿ya? Porque cuando hablamos de política migratoria, es bueno hablar de ciertas políticas que son selectivas, restrictivas, algunas políticas que se orientan hacia una nacionalidad, que se orientan hacia otra característica, y que se orientan a restringir. En este caso, ¿qué generan como efecto inmediato las políticas restrictivas? Un crecimiento de la irregularidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos en el plano que son personas que salen de su país, como en el país con las características que les acabamos de mostrar, es una migración de carácter humanitario, ¿ya? Es una migración que está escapando de ciertas condiciones de vida que precarizan su vida, ¿ya? Que no se trata acá de buscar mejores condiciones de trabajo, o como se ha denominado una migración calificada, o mejores expectativas de vida. No, acá la gente migra por razones humanitarias, porque muchas veces no tiene acceso a agua, porque no tiene acceso a alimentación, acceso a tratamientos médicos en el caso de enfermedades crónicas, etc. Por lo tanto, la gente sigue viniendo, ¿ya? O sea, acá en el caso de la migración haitiana no se vio tanto,
como otros colectivos como el venezolano, que siguen su trayecto por tierra. Pero lo que sí es que las personas estando en Chile, a partir de estas medidas, muchas cayeron en la irregularidad. Se abrió el proceso de regularización extraordinaria, donde los requisitos que pedían era, por ejemplo, disponer de ciertos documentos que el Estado haitiano no era capaz de entregar a las personas, por lo tanto caen en la irregularidad, o mientras tramitaban su visa, mientras esperaban su visa, no podían trabajar porque no tenían permiso de trabajo. Por lo tanto, aquí las personas de a poco fueron cayendo en esta suerte de, de ciclo que los llevaba finalmente a la irregularidad. Y si es que nosotros pensamos de que la irregularidad es una limitación estructural para el acceso a bienestar, eso es un problema, ¿ya? Que en muchos casos las personas necesitan una situación regular para acceder a los servicios del Estado. Si bien es cierto, el derecho a salud está garantizado independientemente de la situación migratoria, existen algunas prestaciones que sí necesitan al menos una situación migratoria regular. ¿Ya? Pilar, por favor. La próxima. Ahora, nosotros quisimos dar también un acercamiento a la región de los lagos, ya porque acá está la situación regional en parte, la situación nacional y la situación regional. Esta es una estimación que pueden revisar en la página del Departamento de Extranjería, que la elaboró en conjunto con el INE, que estimó para el año 2019 un total de 26.360 personas extranjeras residentes en la región de los lagos, que representa un alza de 26.6% respecto al 2018. O sea, de un año a otro crece en ese porcentaje, lo que no es menor. Y esto quizás ustedes nos podrían relatar posteriormente qué ha significado también en la práctica este incremento. Si es que en una región como la región de los lagos, hace 5 años, hace 10 años, quizás no se veía de una manera tan notoria personas migrantes, y ahora sí, eso quizás sería bueno también que lo tomara como en consideración. ¿A dónde? Y en su mayoría son hombres en relación con mujeres, una relación de masculinidad del 121 hombres por cada 100 mujeres. Y el 36,6% de esta población tiene entre 25 y 34 años, mientras que el 22,2% tiene entre 35 a 44 años. Y en el caso de la migración haitiana, se pasa del 15,7 en el 2018 y disminuye en el año 2019. ¿Ya? Esto en gran parte por lo que les contaba recién respecto a estas políticas que en el fondo hacen que la migración haitiana disminuya, ¿ya? Pero más allá de eso, más allá de la variación, y con esto termino, hay que poner énfasis en las personas que residen actualmente en el territorio, personas haitianas que actualmente residen, y las iniciativas y todas las acciones que deben ir destinadas a esas personas, en el contexto de que muchas de estas personas en algún momento también vieron dificultadas su posibilidad de reunirse con familiares o que otras personas puedan llegar a Chile. ¿Ya? Pero este es un panorama general que nosotros quisimos entregarle también para que al momento de la discusión puedan tomar en consideración como elementos de contexto. Muchas gracias. Sí, bueno, complementando lo que cuenta Cristian, también hablar un poquito más allá del dato de la migración. Según la última encuesta nacional de derechos humanos, se le preguntó a quién considera usted que no se le respetan los derechos humanos, y hay una diferencia radical entre los inmigrantes latinoamericanos, con un 31,2%, a los inmigrantes europeos o norteamericanos. Entonces, frente a eso es importante visualizar que ante la pregunta como ¿Chile debería permitir el ingreso a cualquier inmigrante en nuestro país? El 46%, o sea, Chile no debería permitir el ingreso a cualquier inmigrante, el 46% estuvo de acuerdo. Entonces nos damos cuenta que hay una diferenciación, una jerarquización entre inmigrantes latinoamericanos y inmigrantes europeos, ¿cierto? Siempre hablamos de que los inmigrantes europeos son extranjeros, pero los migrantes son los latinoamericanos, abriendo ahí un problema también
de visibilización y de racismo propiamente tal. Y eso se visualiza también en el siguiente gráfico, en donde se pregunta en la misma encuesta de por qué se discrimina en Chile. Y la última razón por la cual se discrimina es por ser extranjero, solo un 10,9%, mientras que la mayoría de las razones de discriminación tienen que ver con la apariencia física, ya sea el color de piel de la persona, el cómo se ve, el no tener dinero, ser pobre, la forma de vestir y su forma de hablar. Y esto es un dato que no es menor, porque al final lo que estamos visibilizando con esto es que lo que molesta no es que llegue gente de afuera en nuestro país, es quién llega, porque hay una noción instalada en la población chilena, ¿cierto?, en donde la gente indígena, la gente pobre y la gente negra vienen, entre comillas, a contaminar nuestra raza chilena, malmente llamada, porque nosotros también somos indígenas, también somos negros y también somos latinoamericanos. Pero en el fondo está esa visión un poco aspiracional, ¿cierto? Y de lo que molesta, y la migración tiene que ver particularmente con aspectos físicos más que por el hecho de ser extranjero. Y este dato no es menor, sobre todo pensando en los espacios que cada uno de ustedes trabaja, porque el tercer lugar de dónde se discrimina, frente a la pregunta ¿dónde se discrimina?, es en consultorios y en hospitales, con un 34,1%. Que son instancias públicas que tienen dentro de sus misiones y sus visiones el respeto por los derechos humanos y el trato igualitario a todas las personas. Eso no se estaría dando así. También tenemos un 17% en los servicios públicos y un 8% en las municipalidades, lo cual es un dato bastante alarmante que nos deja ver de que al final no solamente las personas que migran, tal como decía Cristian, no migran por opción muchas veces, sino que migran huyendo de situaciones humanitarias complejas en sus países de origen, y al llegar a nuestro país muchas veces se encuentran, o la mayoría de las veces se encuentran con situaciones de discriminación, de racismo, de violencia, propiamente tal. Y esa violencia viene de parte de la sociedad chilena en su conjunto, pero también de los funcionarios públicos que debiesen proteger, cuidar y asegurar que todas las personas sean tratadas de la misma manera. Ahora, para poder entender eso, también queremos mostrar, tenemos una presentación bonita como con fotografías para contar un poquito más de Haití. Estas son fotos nuestras que tomamos en nuestra experiencia allá, así que para contar un poquito también sobre la especificidad de Haití en relación a Chile. Así que le doy la palabra a mi compañera Pili. Gracias, Pili. Bueno, un poco el tema de Haití. ¿Por qué Haití es un país que nos llama tanto la atención? ¿O por qué la migración haitiana también ha llamado tanto la atención, cierto? ¿Por qué encontramos que los haitianos son tan distintos, por así decirlo, entre comillas, a nosotros? Vamos a hacer como una especie de contexto, digamos, del país Haití, comenzando por decir que Haití está en taíno y significa tierra de montañas, y tiene una historia muy rica que también nos vincula a nosotros, porque ellos fueron la primera república negra del planeta en lograr su independencia el 1 de enero de 1804. Haití es un país que se encuentra en el Caribe, no como algunos piensan en Centroamérica. Está en el Caribe, dentro de una isla que se llama La Hispaniola, que comparte con el país vecino República Dominicana. Es interesante, digamos, ver el tema de la historia de Haití, porque si vemos que la independencia fue en 1804, la de Chile fue en 1818, la de Bolivia, que es mi país, 1825, Haití es un país que tuvo mucho que ver con la independencia posterior de nuestros países y jugó, digamos, un rol muy importante dentro de la historia de nuestros países, si bien nosotros lo desconocemos. Ahí sí, siguiente, por favor. Y del siguiente otra vez. Dentro de la historia de Haití, Haití estaba poblado anteriormente, antes de la colonización, por los indios taínos, los cuales fueron exterminados cuando llegaron los colonizadores y trajeron obviamente a la fuerza a esclavos negros. Y estos esclavos venían de distintos, lo que hoy son países en África, eran de distintas tribus, forzados, obligados, y ellos comenzaron a construir una nueva cultura, una nueva forma de vida, un nuevo idioma. Y bueno, por eso es que Haití es un país que se parece mucho a algunos países de África. Ahora, volviendo, digamos, al tema de la historia, si vemos por acá, por ejemplo, la jerarquía en 1791, había 87% de esclavos negros, trabajadores, 5% libertos y 8% de colonialistas blancos.
En 2013, la diferencia en la jerarquía estaba representada por 80% personas con bajo salario o pobres, que son negros haitianos que se dedican a actividades informales, urbanos y rurales, y 15% clase media y 5% clase alta, que son mulatos haitianos, franceses. En general, este 5% tiene una similitud con Chile, porque son como 5 o 7 familias que dirigen todo el país, y en general son descendientes de migrantes que tienen mucho dinero y por lo general también tienen doble nacionalidad. No son solamente haitianos, sino que son franceses o estadounidenses. Y también algo importante quiero recalcar, que este 15% de clase media no es lo que nosotros conocemos en Chile como la clase media. En realidad en Haití es difícil hablar, digamos, de una clase media. Y yo creo que estos datos, como son del 2013, a la fecha, como decía Cristian, la pobreza se ha agudizado mucho más, entonces esta clase media debe ser mucho más pequeña y este 80% debe ser mucho más grande, ¿cierto? Ahora sí, siguiente, por favor. Como les mencionaba hace rato, ¿por qué Haití es un país, o por qué lo vemos tan distinto? Porque es un país que se pobló con migración en esa época obligada, forzada, de gente que llegó de África y que comenzó a construir una cultura conjunta, porque venían de distintas tribus, distintos países, empezaron a construir un idioma que, como decía Cristian, es el creol haitiano, que es un idioma que se basa en distintas lenguas africanas con una mezcla de francés y palabras propias. Entonces, por eso suena como un poco parecido al francés, sin embargo, no es francés. Es un idioma reconocido como idioma recientemente, tampoco hace tanto, y el país en sí tiene mucha similitud con algunos países de África. Había un rapero africano que una vez llegó a Haití y decía como, me siento en mi país, y es por esa razón que los vemos, digamos, tan distintos, digamos, entre comillas, a nosotros. Ahora, dentro de estas fotos que tenemos, que son retratos de Haití, podemos ver el baile, por ejemplo. Haití, en realidad, en el Caribe en general, el Caribe tiene un clima tropical, donde se caracteriza mucho la alegría y también el baile. La gente en el Caribe en general, no solamente en Haití, es muy dada a bailar, independientemente que estén esperando en la calle a alguien, suena la música y se ponen a bailar, que es algo distinto, digamos, a nosotros que somos del sur, que no tenemos, digamos, esta particularidad. En Haití, como otros países del Caribe, el baile predomina en todo momento. También tema de la artesanía, Haití es un país muy rico en tema de artesanía, ahí como ven en la fotografía, no solamente hay artesanía en madera, en fierro forjado, en bambú, hay una cantidad diversa de artesanía que es muy bonita porque en el fondo tratan de plasmar cómo ellos ven el mundo, cómo el artesano ve el mundo, y lo plasma de una forma muy propia, muy original, tiene mucha personalidad. El siguiente, por favor. Ahora, incluso los alimentos en Haití son distintos por el clima tropical que tiene, y es por eso muchas veces uno se da cuenta que los haitianos están acostumbrados a comer algo distinto a lo que se come aquí. Entonces, por ejemplo, acá en estas fotos tenemos frutos que son en general tropical, por ejemplo, el plátano verde o el plátano maduro, que no es el plátano fruta que nosotros estamos acostumbrados a comer, sino que es otro tipo de plátano que como ven ahí se hacen tostones, se hacen fritos. Entonces la comida en Haití es distinta por la variedad de frutos que se producen allá, que no conocemos acá en Chile, o bueno, ahora llegan por la importación, ahora hay mucha más importación de estos productos, pero no son, digamos, originarios del país. El tema del transporte también es un dato muy interesante, porque como vemos acá en la foto, este transporte se llama tap-tap, y son unas camionetas adaptadas que tienen unas tablas a lo largo y tienen esta cubierta de metal, y que tienen la particularidad de ser muy adornados, y cada tap-tap tiene el diseño, digamos, de un artista también, porque el dueño lleva este tap-tap a un artista para que lo pinte, entonces cada uno es distinto. Hay algunos tap-taps que tienen dibujado a Jesús, como se ve ahí arriba, otros a Messi, otros a Shakira, y es parte también de la cultura.
Ahora, el tema de transporte, en Haití sí hay bastante, como acá dicen taco, hay mucho taco porque hay muchos de estos bucecitos chiquitos que son tap-taps y no hay como un transporte grande como el que conocemos acá, sino que cada persona que tiene un auto puede poner, digamos, su transporte. Y como ven, va como muy lleno, ¿cierto? El siguiente, por favor. Ahora, este dato es interesante porque dice, para 3 de cada 4 haitianos, caminar es el medio principal de transporte. Porque si bien, digamos, en la capital y en ciudades principales hay este tipo de transporte que es el tap-tap, hay comunidades alejadas donde el transporte no llega. Entonces, otro medio de transporte también son las motos, que son como los mototaxis. Uno toma la moto y la moto te lleva al lugar donde tú quieras, ¿no? Es un mototaxi. Pero incluso hay comunidades muy alejadas donde el mototaxi no llega a entrar. Entonces, porque no hay una vía para entrar. Entonces, la gente tiene que caminar. Y hay personas que caminan 1 hora para, no sé, buscar agua, otra hora para volver, 1 hora para llegar al punto donde pueden tomar un transporte. Entonces, el caminar es uno de los medios principales de transporte también. Bueno, Súper. eso con el tema del contexto haitiano. Ahora voy a ceder la palabra a Pili, me parece. Sí. Gracias, Silvi. Bueno, con eso queríamos mostrar un poco como cierto contexto distinto y eso se aumenta en otros datos que no da el tiempo para poder mostrarlos todos, pero por ejemplo pasa mucho con los servicios de salud, que muchas veces hay juicio de que las madres haitianas tienen roles de apego o en el fondo hay habilidades parentales complejas porque no los llevan al control de niños sanos o que no van al control de embarazo, y es porque, por ejemplo, en Haití casi no existe la salud primaria. La mayoría de las madres tienen a sus hijos intradomiciliariamente y no hay ningún tipo de control del embarazo hasta que la guagua nace. Entonces también ahí hay un desconocimiento un poco de la situación del Estado y de la función pública del país también. Incluso casos más complejos que vamos a mostrar después algunos datos de patologización por su cultura y mujeres que han estado en centros psiquiátricos acusadas de patologías psiquiátricas cuando tiene que ver más con su cultura y con su religión más que con eso. En Chile, como planteaba Cristian, la migración ha tendido a la feminización, pero en el caso haitiano, que en el fondo lo que conocemos tradicionalmente con las primeras olas migratorias de los años 90, que vienen migrantes peruanas a trabajar como asesoras del hogar y es eminentemente femenina, hoy día eso ha cambiado y en el caso haitiano en particular es el efecto inverso porque la mayoría de los migrantes son hombres, el 75%, pero en el último tiempo han llegado, porque ya los hombres llevan un tiempo acá en Chile, muchos tienen sus papeles regularizados y pueden traerse para revinculación familiar a sus parejas, a sus señoras, a sus familias. Y eso ha hecho que ha aumentado, principalmente para temas de reunificación familiar, la migración femenina, como se puede ver en el gráfico acá presente. En ese sentido, hay desafíos diferenciados de entender la migración como un fenómeno complejo, multivariable, pero también en el escenario de género como variable a mirar a modo de sub, ¿cierto? En ese sentido, queremos traer una perspectiva desde una interseccionalidad feminista. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo, cuando hablamos de género, ¿cierto? Cuando hablamos de que ser mujer y ser hombre en la sociedad actual no es lo mismo, porque las mujeres partimos de una línea base diferenciada, o sea, las mujeres chilenas también partimos de una línea base diferenciada en términos de que es mucho más complejo, hay mujeres que ganamos menos que los hombres por un mismo trabajo, la pobreza en términos generales es una pobreza con una cara femenina, entre otros muchos factores de precariedad. Y en ese sentido, el mirarlo desde una perspectiva interseccional es entender que el género no es la única variable de opresión, sino que hay otras que muestran cuando una persona está en una situación de vulnerabilidad o no. Franz Fanon, que es un pensador de la isla de Martinica, él habla de que, y por eso puse esa línea morada acá, de que el problema del racismo y la discriminación es que sitúa a las personas en una zona de ser y una zona de no ser. Si tú eres menos hombre y eres menos persona en el fondo si es que tienes ciertas características. Y en ese sentido, acá tenemos, por ejemplo, en esta misma línea, que no es lo mismo ser hombre que mujer, sin duda, pero tampoco es lo mismo ser mujer pobre que mujer con recursos, ser mujer negra que mujer blanca, y ahí se van
aunando criterios. No es lo mismo ser mujer negra que mujer blanca, pero tampoco es lo mismo como ser mujer de las diversidades sexuales y así. Entonces, esta mirada desde un feminismo interseccional nos sitúa a cuestionarnos también las prácticas de discriminación, entendiendo que existen vulnerabilidades multivariables en donde el género no es la única. Por lo tanto, efectivamente las mujeres migrantes están en una situación de vulnerabilidad mayor a la de las mujeres chilenas por todo lo que hemos hablado anteriormente, por la ausencia de redes, por la migración forzosa de sus países, por las situaciones de pobreza y discriminación, pero las mujeres haitianas en particular sufren una triple discriminación asociado al tema de la dificultad del manejo del idioma, asociado a la patologización y a la criminalización también muchas veces de su cultura y de sus orígenes, entre otras muchas razones. Ahora ha estado bien de moda estas noticias de mujeres haitianas a las cuales se han separado de sus hijos y han institucionalizado a sus hijos, los han dado en adopción a mujeres chilenas, sin un criterio de negligencia o de abandono aparente, y tiene que ver con estas mismas lógicas en donde se supone que una mujer blanca chilena va a cuidar mejor a un niño que una mujer negra haitiana, cuando no necesariamente es así. Y en ese sentido, solo para poner el dato, lo que hablaba del tema de la salud mental, hay un problema de salud mental asociado al desarraigo, pero también entre el año 2016 y 2018 aumentaron considerablemente las hospitalizaciones en el Hospital Psiquiátrico José Jorvis en Santiago, y en el fondo los migrantes ocupan mucho de esos cupos, y tiene que ver también, por un lado, con la salud mental, que es un temazo para los migrantes en nuestro país, pero también con la patologización excesiva que ha existido en ese sentido. Y la falta de profesionales. En el fondo también hoy día hay solo 2 instituciones especializadas en salud mental con 180 camas, y el personal dedicado a la atención con enfermedades de salud mental es súper reducido, ¿cierto? Ya para la población en general, pero más cuando se patologiza desde esta forma. Dale, vale. ¿Vale? Dale para que salga en esa... ahí. Déjamela ahí. Yo te aviso. Muchas gracias. Bueno, aquí yo les voy a hablar un poco de este vínculo que existe de racismo con medios de comunicación. ¿Se acuerdan ustedes hace unos minutos atrás que estábamos hablando de la encuesta nacional de derechos humanos, donde se señala que nos molesta la gente pobre, nos molesta la gente negra y también la gente indígena? Bueno, este tipo de cosas lamentablemente también permean en los medios de comunicación, y lo vemos cuando, por ejemplo, a través del discurso buscan resaltar una nacionalidad o alguna característica, por ejemplo, el color de piel de una persona, por sobre otras. Hacen una distinción en los tipos de, entre comillas, como de personas que llegan a nuestro país, y hacen esta elección de que uno es mejor que otros. Por ejemplo, cuando vemos que cuando se habla de una persona que viene de Europa, muchas veces en los medios se refieren a un turista o un extranjero, pero cuando se habla de una persona de Colombia o de Haití, se habla de una persona, o se asocia con narcotráfico o con la palabra ilegal, incluso, que de hecho lo vamos a conversar también un poquito más adelante. ¿Y por qué es importante hablar de los medios de comunicación particularmente? Porque lo queramos o no, o seamos conscientes o no, los medios de comunicación son una parte importante de cómo nosotros vamos construyendo una imagen del mundo, una imagen de la realidad que nos rodea. Y por eso también se dice que el lenguaje va creando realidades. ¿Por qué les hablo de esto? Porque esto, incluso les digo, esto a veces es consciente y a veces inconsciente. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a una situación, a un hecho que es desconocido, internamente, por decirlo de una forma, nuestro disco duro interno busca referencias de este tipo de situación o hecho que estamos enfrentando, y lo hace a través de las experiencias que hemos tenido, y esas experiencias se basan en encuentros con otras personas, en otros entornos. Aquí se apela a la educación que hemos tenido y a lo que nos hemos ido informando. Y en este caso, bueno, entre muchas otras cosas, y en este caso entran los medios de comunicación, las redes sociales. Y aquí, como estamos viendo, en particular hay noticias que resaltan la nacionalidad
particularmente haitianos en otras, donde se resalta el color de piel, y se da cuenta de esta diferenciación de migración que hablábamos anteriormente. Pili, mira, ¿puedes pasar a la otra diapo, por favor? No, a eso. Ya. Y es importante ser consciente de esto, porque el racismo son prácticas, el racismo también se ve en el discurso, y esto puede ser súper destructivo, especialmente con el poder que tienen los medios de comunicación. Y estamos hablando de medios de comunicación que son hegemónicos, los tradicionales, que son, por ejemplo, los diarios, las radios, los canales de televisión, y también otros medios que son alternativos, que son las plataformas en línea, las redes sociales, porque ahora de hecho nos estamos informando mucho a través de redes sociales, y por eso también a veces ocurren muchas fake news. Nos informamos de manera errada porque también hay una invasión de información, y se produce este fenómeno de desinformación, y se produce también esta percepción errática de ciertos fenómenos. Ahí es donde el papel o el rol de los medios de comunicación es súper importante, porque en esta percepción errática se van fomentando los prejuicios y los estereotipos, que en este caso, bueno, recaen sobre las comunidades migrantes. Se invisibilizan historias y se destacan otras. Aquí vemos particularmente dos casos que se contraponen. Por un lado tenemos arriba un medio que es alternativo, que da espacio a una denuncia particularmente de racismo, y lo pone así incluso en su titular. Quizás se ha leído en este último tiempo cada vez más este tipo de titulares o de denuncias, pero hasta hace unos 2 años atrás la realidad era súper distinta, y se contrapone justamente a un medio más hegemónico, que es un canal de televisión, particularmente Chilevisión. Este fue un reportaje de un programa, y hace un par de años fue uno de los reportajes que tuvo mayor cantidad de denuncias en el Consejo Nacional de Televisión. ¿Por qué? Porque engloba a la comunidad, a los migrantes provenientes de Colombia, bajo la etiqueta de sicarios. Ese fue mayormente todo el reportaje. Los hombres eran narcotraficantes y las mujeres se dedican a la prostitución. Y esto es súper importante porque a veces también este tipo de informaciones o desinformaciones o percepción errática que están entregando los medios de comunicación repercuten en nuestra vida cotidiana. Yo me acuerdo que una vez, a raíz de este tipo de informaciones, de reportajes que estaban saliendo principalmente en los canales de televisión, explotan otro tipo de rechazos en la vida cotidiana, y me acuerdo que una vez en Antofagasta, a raíz de un reportaje, la gente después había ido a un lugar donde sabían que habían personas provenientes de Colombia que vivían ahí, y fueron a increparlas por lo que habían visto en un reportaje, sin conocer a estas personas, a lo que se dedicaban, por qué habían tenido que venir a nuestro país. Y esto es importante porque también lo hablábamos antes, la migración es compleja, y lamentablemente en muchas ocasiones los medios de comunicación tienen un enfoque o una mirada simplista. Por eso se dice también que se omite y se parcializa información. Mira, Pili, vamos a la siguiente diapo. Aquí tenemos el caso y un ejemplo de un medio hegemónico, en este caso es La Tercera, y una misma noticia que es referente al caso de Joan. En la primera noticia de arriba vemos un poco lo que yo les estaba contando de esta información errática que se está entregando a la gente, que la gente está asimilando como propia, y que por ende después utiliza al momento de enfrentarse a una persona de otro país o en un contexto distinto. Como entre comillas, el error que hay aquí es que asumen inmediatamente que la hija fue abandonada. En ningún minuto se habla de una presunción que hubiera sido lo correcto y además lo ético. Esto fue en el año en que ocurrió el fallecimiento de Joan. Y el año siguiente, el mismo medio, pero otro periodista, no lo rectifica, porque no lo iba a hacer, pero habla abajo, en la bajada, no en el titular, pero en la bajada de la noticia, que de una detención injusta que se realizó. Estamos hablando del mismo caso, pero un año de diferencia y una mirada y un enfoque distinto. Además, cabe señalar, y a lo mejor muchos de ustedes quizás van a recordar,
La foto que acompañaba el titular que encontramos arriba era la foto de Joan detenida. Una foto que lamentablemente después se convirtió en un festín de los medios de comunicación. Muchos medios también al momento de despachar en vivo hablaban sin como estar enterados de todos los hechos, ni de las pericias, ni nada de lo que se estaba haciendo detrás en el caso. Asumían que había habido un abandono de la hija por parte de Joan y esa era la información que entregaban a las personas. Y esto es súper importante. Yo les hablaba antes de las palabras y los discursos que usan. Muchas veces los medios hablan también de migrante ilegal, y esa es una palabra muy fuerte y por eso va construyendo realidades, y eso se lo he escuchado yo a muchas personas, pero es errada porque la palabra ilegal, esto es solo un ejemplo, hace alusión a algo ilegítimo, a algo delictivo y a una condición que es irreversible, digo, y lo que hace es profundizar cada vez más los prejuicios y los estereotipos y los fomenta, y muchas veces ni siquiera nos estamos dando cuenta. Por eso es importante, si se van tejiendo estos discursos racistas, y es importante ser consciente de esto e irlos cambiando y partir por nosotros, por nuestro lenguaje, por nuestro entorno y ser conscientes de lo que estamos leyendo al momento de informarnos o viendo. Y ahora, ya que habíamos hecho alusión al caso de Joan, los queremos invitar a hacer un ejercicio práctico de reflexión. Lo vamos a hacer basado en una infografía que nosotros mismos creamos el año pasado, donde se resume brevemente el caso de Joan, y queremos formarlos en grupos, los vamos a separar en distintas salas para que podamos ir conversando y ver sus percepciones y teniendo en cuenta estas preguntas que están acá, así que si quieren las pueden copiar, o las vamos a ir pasando por el chat, no sé si no las he visto. Sí, ahora vamos a hacer este trabajo en grupo, entonces le pido a Karen, que estamos hablando también por interno, que nos va a ayudar a la separación. Voy a explicar también cómo va a funcionar. Voy a subir ahora en el chat una presentación que lo subí al principio, pero idealmente que la puedan descargar, ¿ya? Porque ahí está el detalle del trabajo que vamos a realizar. Vamos a armar grupos aleatorios de 8 personas máximo, y cada grupo va a tomar una escena, ¿ya? Las escenas son las siguientes. Nosotros trabajamos como fundación en esta infografía que cuenta todos los hechos que pasaron, que llevaron desde el principio hasta la muerte de Joan, con una pequeña sinapsis de lo que sucedió. Entonces dividimos la situación en 3 momentos. Un primer momento que tiene que ver con momentos previos a la detención, que fue lo que pasó en la municipalidad, ¿ya? Luego, un segundo momento que tiene que ver con la detención, en donde están involucrados particularmente carabineros y también la Oficina de Protección de Derechos de la municipalidad, pero particularmente carabineros. Y en un tercer lugar, que es la muerte de Joan, en donde sucedió en la posta central. Entonces, estos son un relato de los hechos de manera textual, como un poco lo que pasó, y la idea, entonces a cada uno de ustedes les va a tocar uno de estos 3 grupos, ¿cierto? Va a ser momento 1, momento 2, momento 3. Y el momento 1 es este primer momento, y así. Y la idea es que en el grupo puedan discutir en base a estas preguntas, que son, ¿qué actores o instituciones, funcionarios identificamos en esta escena? ¿Qué supuestos existieron a la base para que estos hechos sucedieran? Ahí pueden usar también los elementos que les hemos dado para la discusión un poco en esta presentación. 3, ¿qué habríamos hecho distinto? Si yo hubiera sido ese funcionario, ¿qué habría hecho distinto? ¿Qué nos faltó conocer que nos habría marcado la diferencia? Un poco lo que les hemos comentado acá. Nosotros llevamos harto tiempo trabajando en temas de racismo y discriminación, y nos hemos dado cuenta que muchas veces la vulneración de derechos no viene desde una intención consciente de vulnerar derechos, evidentemente, sino que viene desde la ignorancia y desde yo pensé que esto funcionaba así, pero no necesariamente. Entonces, ¿qué nos faltó conocer para poder marcar la diferencia? ¿Cuáles son los efectos diferenciales por ser un poco lo que habíamos hablado, mujer negra haitiana? ¿Y cómo habría operado frente a una mujer blanca sueca? Porque bueno, a mí me tocó ser testigo del caso y siempre nos decían, era como, es que el problema es que no se pudo comunicar.
Y nosotros siempre decíamos, como, no, pues porque si hubiese sido una mujer alemana que no se podía comunicar, yo estoy 100% segura que los hechos no hubiesen radicado como radicaron al final del día. Entonces ahí operaron otras formas, no tiene que ver con el lenguaje, sino que tiene que ver con lo que yo supongo detrás de cierta, con ser mujer, madre, negra, vulnerable, etc. Y por último, cómo esto nos interpela, cómo los interpela a cada uno de ustedes. Entonces la idea es que puedan conversar en base al caso. Nosotros nos vamos a ir rotando por los grupos. Cualquier cosa nos pueden preguntar y vamos a tener alrededor de 25 minutos para este ejercicio. En honor al tiempo vamos a partir porque ya son las 8:30, me imagino que están cansados, su familia lo están esperando, así que vamos a tratar de hacer lo más eficiente esto ahora. Un par de palabras, ¿alguien quiere compartir cómo les fue, cómo estuvo un poco la discusión? Vamos a darnos unos 10 minutitos para eso. Si alguien quiere compartir quizás alguna de las reflexiones que salieron como grupo, bienvenido. Brevemente lo que conversamos bueno, buenas tardes primero. Lo que conversamos con el grupo nos tocó la escena 1, es que aquí abiertamente hubieron conductas racistas hacia esta mujer haitiana, con una serie de irregularidades, ¿cierto?, posteriores en el proceso, que termina con este lamentable desenlace. La verdad es que dentro de las preguntas que habían era ¿qué se habría hecho ahora? Bueno, yo creo que muchas cosas. En la cultura haitiana, la verdad es que ellos ven como personas confiables a los guardias de seguridad. Si tal vez solo ese elemento se hubiese sabido por parte de la persona que recibe la guagua y que lo podría haber comunicado derechamente a los profesionales de OPD, a lo mejor el desenlace hubiese sido distinto. Las mujeres allá dejan a sus hijos para hacer alguna diligencia breve a cargo de personas como guardias de seguridad. Entiendo yo que son personas, como manifesté, que son responsables en ese sentido. Entonces, yo creo que acá, a lo mejor, si ese elemento se hubiese conocido, el desenlace hubiese sido distinto. Yo creo que también se olvida un poco que muchas mujeres haitianas carecen de redes de apoyo. Y en ese sentido, yo creo que también es un tema súper importante. Lamentablemente creo yo también que somos racistas, tenemos una conducta muchas veces de violencia cotidiana y también simbólica hacia las personas por su color de piel. Por eso es que a lo mejor también hubiese sido otra la realidad si hubiésemos estado frente a una persona, ¿cierto?, de otra nacionalidad y de piel blanca. Pero también creo que esto que ocurrió el año 2017 sirvió tal vez para que los diversos organismos públicos tomaran cartas en el asunto y vieran a nivel de salud, educación, justicia, cómo poder, ¿cierto?, proveer mejores condiciones. Si bien es cierto el idioma no lo es todo, ha sido una gran limitante sobre todo para las mujeres haitianas que se quedan principalmente efectuando labores más bien domésticas muchas veces. Los hombres aprenden con mucha mayor facilidad el idioma. Me ha tocado en lo personal conocer mujeres que llevan 2 o 3 años en Chile y es imposible comunicarse con ellas. Hoy día, afortunadamente, el sistema de salud tiene su intérprete, ¿cierto? Justicia también los tiene, tenemos un sistema a nivel centralizado, porque nos dimos cuenta en algún momento que era imposible
o no era posible denegar justicia en este caso a las personas, porque estábamos haciendo eso como Estado, estábamos denegándole justicia. Entonces ya tenemos un sistema que afortunadamente si va una persona haitiana a hacer alguna consulta a lo que es tribunales de familia, es la realidad que yo veo, hay una conexión que se puede hacer desde las unidades de atención de público para hacer la conexión con este sistema centralizado y tener un intérprete, ya en creoleo o en lengua de señas. Lo mismo opera para las audiencias. Entonces, eso también nos ha permitido, en algunos casos, y con esto termino, y porque nosotros nos coordinamos bastante bien con la OPD, a veces de darnos cuenta que no hubieron abandonos de niños, sino que muchas veces las mujeres han salido de sus casas producto de las situaciones de violencia que viven y no teniendo otras redes de apoyo, más allá que el agresor, han optado muchas veces por dejar a sus hijos en casa al cuidado de él, cosa que cambia bastante la historia, ¿cierto? Al tener esa mirada. Es lo que alcanzamos a conversar en el grupo, algunos tuvieron problemas de conexión, así es que es lo que les puedo aportar. Súper, Marianela, muchas gracias. ¿Alguien tuvo algún otro tipo de discusión o algo que complementar, aportar? Pili, por acá. Merito. Bueno, primero saludar a todos los asistentes, agradecerle a las personas con las cuales trabajé, fue una instancia muy agradable, también de encuentro y de reencuentro. Así es que sinceramente estoy muy agradecida por la instancia, por la exposición, por todo lo que nos sensibiliza a quienes estamos vinculados a la temática. Más allá de extenderme en el análisis, quisiera hacer una breve acotación. Junto con las chicas de la fundación, también tuve la posibilidad de vivir un año en Haití y quisiera aclarar que no todas las mujeres ven como un contacto seguro a los guardias o a las policías. Y tiene que ver con que en Haití la policía son personas que caminan armadas en la puerta de un supermercado, pero no es un arma discreta, son metralletas las que portan, ¿cierto? Son algo que visualmente es muy chocante. Entonces es muy complejo eso y también lo hemos visto con colegas de la red, desde los SFAM, con las cuales hemos abordado algunos casos sociales complejos, asimismo con la Oficina de Protección de las Familias, donde las mujeres temen cuando se les indica que va a haber un seguimiento por parte de algunas de las instituciones que está relacionada con las policías. Entonces, un poco comentarles esa situación, porque el origen de ese temor radica justamente en la imagen que existe, que ellas poseen, que viene muy arraigada desde lo que es su cultura. Eso quisiera aportar. Así que una vez más, muchas gracias. Gracias, Vero. Una última palabra antes de ir al cierre. No, bueno, nosotras somos el grupo de la escena 2. Creo que ya estamos claros con la forma en cómo se castiga la maternidad en distintos ámbitos, en distintos escenarios y alrededor de todo el mundo. Es algo transversal. Así que pienso que basta de mirar el vaso medio vacío. Este es un hecho lamentable que sucedió. No se debe olvidar, y para irnos como con un poco de esperanza, voy a comentar lo que decidimos, qué fue lo que nosotras hubiésemos hecho. Entonces, como una primera instancia, por supuesto, solicitar apoyo de un intérprete. Si es que no se hubiese, bueno, pensando en la hora, en el escenario que era tarde, oscuridad, qué sé yo, invierno tal vez, como guardia de seguridad, yo me hubiese tocado esperar a que ella regresara. 2, promover una contención emocional por parte de policía. Hablábamos de que en estas instancias donde uno está en crisis, no basta las palabras
sobran. Es como el contacto visual, un gesto, da lo mismo, un vaso de agua, no importase. 3, propiciar información respecto al protocolo a seguir, independiente de que no hubiese la comunicación espontánea del idioma, pero el apoyo visual, pictogramas, señas, no importa. Y como tarea, pienso que nos queda mucho por indagar, preocuparnos por supuesto, la interculturalidad con las que nos vinculamos cotidianamente. Es una tarea que debemos hacernos cargo pensando en estos colectivos y también hacia las personas con discapacidad. Lengua de señas, braille, etc., etc., etc. Como que siento que ha sido una etapa para reflexionar y que uno debe hacer la pega. Es lo que hay que hacer. Súper, muchas gracias, Verónica. ¿Alguien más de alguna otra institución? Como igual... Bueno, yo... Estamos ya... Sí, don Luis. Bueno, primero que nada quisiera felicitar a la organización de esta actividad, sobre todo a nuestra gran amiga señora Laura Carrillo, al jefe del departamento municipal, señora Aravena, y decir que la preocupación por estas instancias son súper importantes. Bueno, en nuestro grupo me tocó la suerte de estar con una gran persona que es Daniel Granado, que es la encargada de la oficina migrante de Puerto Montt, y con la cual tanto ella como la señora Laura Carrillo, a través de la Oficina de Protección de la Familia, se han presentado muchas veces en la red, en Circuito 24 Horas, para dar a conocer, sensibilizar sobre este tema que es tan importante, que está arraigado hace mucho tiempo. Lamentar mucho la situación que pasó, creo que a lo que llegamos nosotros es que fallaron los protocolos, hubo una discriminación, digamos, obligada. Creo que el guardia no cumplió los protocolos tampoco de dirigirse a un superior, no se agotaron las instancias a través de los conductos regulares en la municipalidad. Y también nosotros, con el equipo de protección de OPD, yo soy del área de gestión, nos ha tocado casos en la cual han estado en situaciones de inmigrantes y la verdad que se han agotado primero todas las instancias, no importa la hora, se han quedado no solo los encargados del caso, sino que el equipo completo hasta solucionar el problema. Pensamos que lamentablemente y afortunadamente en Puerto Montt esto no habría ocurrido por la temáticas que ya se han tomado con mucho tiempo. Yo que recuerdo el año 2016 ya se empezó a capacitar diferentes programas a través de Sename también con la interculturalidad y se veía que esto iba a ser un problema, no un problema, sino que un problema para los funcionarios de poder atender esta migración y entender que ellos vienen acá por instancia de que, como lo dijo delante un expositor, por la pobreza que hay allá en busca de mejores salud, en trabajo, una mejor alimentación y proyectarse como familia. Así que es lamentable lo que ocurrió, hay que seguir sensibilizando sobre esta temática y yo creo que ese es el punto clave. Es difícil cambiar la cultura de nuestro país, pero como también lo señalé anteriormente, esto no solo pasa con los migrantes, también lo tenemos con nuestros pueblos originarios. Así que una vez más felicitarlos a ustedes, a todos los participantes, saludarlos y siempre importante que hasta ahora hayan tantos profesionales comprometidos en interesarse en estas temáticas. Eso significa que hay un compromiso no solo con los niños, la infancia, la adolescencia, con las familias y sobre todo la mujer y cualquier tipo de discriminación que haya contra todo el mundo. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, don Luis. Valorar también por interno que Ruth Coronado dice que ella cree que una forma es fomentar la empatía, interiorizarnos en inteligencia emocional, la escucha activa, tanto verbalmente como gestualmente y siempre ser humanos ante toda situación. Manejo de buenas prácticas de ahora en adelante y sea la interculturalidad. Es súper importante porque muchas veces efectivamente faltaron protocolos, pero también faltó criterio humano, ¿cierto? Alguien que hubiese sido un poco más empático, que hubiese sido un poco más amable, que hubiese mirado al otro más allá de la categoría generada en torno a un otro, sino que más humanamente. Entonces yo creo que ahí hay un desafío más allá de lo institucional o del protocolo, poder pensar como, con más empatía, con más cariño, con más ponerse en los zapatos del otro, ¿cierto? Ya estamos un poco en la hora. ¿Quiero decir algo? Sí, por favor. Quiero decir algo igual. Sí, por favor. Danilza primero, yo creo. Sí, ya, yo solamente quería decir algo. Sí. No, solamente quería decir algo como extranjera que soy. Y que como esto va dirigido específicamente a la función pública,
tener en cuenta que nos aseguremos de que lo que estamos viendo y escuchando es lo que realmente está pasando. Porque frente a nosotros está una persona, indistintamente de su color de piel, que tiene otras costumbres, otras creencias, otras actitudes, y que no van a ser iguales a las que yo conozco como nacional. Entonces, mi recomendación es esa: asegurarnos cuando tenemos enfrente de nosotros que lo que esa persona nos está diciendo es lo que realmente quiere decir, y que si lo que yo estoy entendiendo corresponde a lo que él quiere decirnos. Estoy segura que si hacemos eso, vamos a evitarnos cosas que pasen. Y gracias por recordar el caso, porque entre más se dé a conocer esta historia, menos va a haber probabilidades de que se vuelva a repetir, porque tenemos que tomar conciencia. De verdad, un éxito que hayan hecho este trabajo. Los felicito, los expositores, y Laura. Bueno, Laura, trabajamos en la Oficina de Protección de la Familia con los migrantes, estamos así. Así que con el señor Luis Rosa de la OPD también es un trabajo mancomunado en la municipalidad. Muchas gracias por la exposición, excelente. Gracias, señora Anissa, muy amable, toda la razón. No sé su nombre, pero el señor carabinero con el número 8843, si puede decir su nombre para no decirle por el número, por favor, su opinión. Buenas, soy Robinson Gallardo, de aquí de la comisaría de Maullín. Quería agradecerle por la invitación y decirle que lamentablemente en este caso fallaron todos. Fallaron el Estado, falló la ciudadanía, fallamos todos. Y al no ponerle la empatía de la persona, en este caso de la víctima. Súper. Sí, eso es verdad. Joan, Acá su nombre. todos los espacios, ¿cierto? Sí. Agradecer por los agradecimientos. Teníamos otro pedacito de presentación, pero se lo vamos a mandar a Laura para que lo pueda compartir. Y también voy a dejar acá nuestros datos por si nosotros estamos súper disponibles para juntarnos a conversar, si nos quieren invitar en sus equipos más pequeños. Nuestra motivación es dedicarnos un poco a esto, como porque creemos que es algo que es necesario. La fundación se llama AMPALE, que en creol significa conversemos, porque nosotros estamos convencidos que el principal problema de la falta de interculturalidad es la empatía, como decían, pero también la falta de diálogo, el prejuiciar al otro desde la categoría buenos, malos, ¿cierto? Que eso pasa tanto. Entonces, al final, en vez de eso, como generar mayor conversación, mayor diálogo, mayor empatía, y eso nos va uniendo y nos va haciendo romper esas barreras. Así que muy disponibles, agradecerles por quedarse hasta esta hora en día de semana, y mandarles como el principal de los ánimos, de los abrazos por ese contexto complejo, por la labor que están haciendo, me imagino muchos virtualmente, otros presencialmente pese al riesgo, así que mucho ánimo y cuenten con nosotros para próximos espacios. Así que muchas gracias, Laura. Gracias a ustedes, Pilar, de verdad que emociona estos espacios, me emociona ver a tantas personas. En el grupo donde nos tocó a nosotros reflexionar estaba una colega de Copiapó, ya. Veo también acá participantes de Marianela, que es de Tribunales de Familia, con quien siempre ella es consejera técnica, siempre nos estamos comunicando. Vi carabineras, mujeres también que estaban en mi grupo. Veo a mi equipo acá, o el equipo de la oficina, no, el equipo de la Oficina de Protección de la Familia, Paola, está Pedro, Camila, Tania, no sé qué más veo acá, pero están todos. Y Jimena que fuimos parte, ¿no es cierto?, de un trabajo que hicimos durante el mes de marzo en equipo, a propósito del Día Internacional de la Mujer. Quisimos hacer varias acciones, y esta era la que nos quedaba pendiente, pero pensamos que esto no tiene que haber una fecha específica, ¿no es cierto?, para poder realizarla, sino que ojalá son temas que ojalá, como son integrales y transversales, ojalá siempre podamos estarlos abordando. Y tuvimos la suerte, ¿no es cierto?, también de que desde el Departamento de Salud Municipal, que también desarrolla mucho el trabajo de salud intercultural, contamos con Verónica Aro, ¿no es cierto?, que ella siempre nos está apoyando en los casos que tenemos, causas con trabajo con personas de nacionalidad haitiana, así que ella es nuestra facilitadora lingüística. No solamente nos apoya a nosotros, sino que ella apoya toda la red de atención primaria de salud, no son muchos, así que también aprovechar de agradecer eso, y que ella nos haya hecho el nexo con ustedes es tremendamente importante.
quiero también agradecer bueno, con Danilza, como ella bien decía, la verdad que me puedo llenar de agradecimiento porque estamos muy emocionados, porque sentimos que estos espacios hay que seguirlos construyendo para que podamos seguir avanzando en conocimiento, en la toma de conciencia. Y bueno, el director del Departamento de Salud, don Miguel Aravena, me pidió que lo excusara, él se tuvo que retirar, pero también quedó muy contento con la actividad, así que también les deja un gran saludo, y también me pidió que ojalá pudiéramos repetirlo en otra oportunidad con otro grupo también de personas, así que también les dejo abierta esa invitación y esa posibilidad para repetir esta instancia, y poder traer a colación estos hechos u otros que a veces pasan al olvido, porque así es las comunicaciones, ¿no es cierto? Salen de pronto las noticias cuando son por el momento, pero después las olvidamos. Entonces traer a la colación algo que amerita el análisis y la reflexión es súper relevante. Así que agradecer mil veces, Pilar, por esta oportunidad, y como equipo de Oficina de Protección de la Familia, ahí está Patricia, que acabo de verla también, que también es parte del equipo, si alguien no nombro. Y Paola Ulloa también la veo ahí. ¿Por qué me gusta nombrarlas? Porque los compañeros y compañeras de trabajo forman parte, ¿no es cierto?, de estas acciones que permiten lograr estos resultados que hoy día tenemos acá. Así yo agradezco mucho que estemos hoy día compartiendo, y espero que nos volvamos a encontrar. Y bueno, lo dije al inicio, los municipios son la puerta de entrada para distintas necesidades y requerimientos de la familia. Hoy día las familias, muchas no lo están pasando bien por la crisis sanitaria y económica. El municipio ha brindado mucho apoyo también a muchas familias, y principalmente familias, ¿no es cierto?, que se han visto afectadas por el COVID, y desde la municipalidad se ha podido brindar, y dentro de ellas hay muchas familias migrantes extranjeras, ¿ya? Así es que queremos reforzar eso, que desde la municipalidad, a partir de nuestro alcalde, ¿no es cierto?, Germán Paredes, hemos podido desarrollar todas estas actividades y estas acciones que hoy nos permiten encontrarnos, y nos permite también poder apoyar a muchas personas también, y también poder generar conocimientos. Así que eso, darle las gracias nuevamente. Y espero que todos hayan puesto sus datos para que así podamos después con Karen poder hacerle llegar el certificado. Súper, ¿Sí? ¿Hay algo más? sabemos que esta modalidad es compleja, nosotros nos gusta hacer los talleres presenciales con papel craft, con dinámica y con todo lo que sabemos hacer, pero bueno, es lo que tenemos, y mucho ánimo, estamos resistiendo en este contexto de cuarentena. Así que de nuevo ahí les dejamos nuestros datos, cualquier cosa estamos disponibles, y felices, Laura, de poder replicarlo con otros grupos o como sea necesario, y cuando se vaya esto, poder ir a la región que es tan bonita. Así que felices de poder Sí, esta sumarnos a región otro es hermosa. Eso sí es verdad. Ustedes van a mandar la presentación, ¿verdad? Sí, yo te la puedo compartir a ti para que la compartas al resto que están mandando sus correos. Y tenemos hay todos una los parte, correos de los que se inscribieron, lograron quedarse 79 de los 99 que habían, así que eso también es importante. Gracias mil veces, y gracias también al colega Cristian, ¿sí? Cristian, que está de tan lejos, así que te mandamos un abrazo grande desde Chile, que te vaya muy bien en tu doctorado también, que vuelvas con muchos conocimientos, me imagino, para seguir aportando a tu país. Gracias, muchas gracias. Así que mucha suerte, y gracias a los demás ahí de la Fundación Ampalé. Y esperamos encontrarnos de nuevo para seguir conversando. Súper. Buenas noches a todos, que estén súper bien, y mucho ánimo en sus quehaceres. Un abrazo. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muy bien. Gracias. Buenas noches, se me olvidó algo, pero ya, me van a pegar. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te pasó, Laura? No, gracias. Es que me habían dicho, prendan sus cámaras para la foto final. Oh. Estaba muy emocionada. Ya. Oh, por Dios, pero los que queden, pues. Sí, lo que alcance. Ya, prendan sus cámaras. Ya, foto, prendan sus cámaras. Los que quedamos, los premiados. ¿A dónde están?
Veo a alguien muy cercano ahí, pero no voy a decir. A ver quién está ahí. Ya, ahí va la foto. Ya. ¿Prendieron todas sus cámaras? Espérate, voy a correrla. ¿Quién más está acá? Qué entretenido. Prendan las cámaras. Cami, Nadia, no sé quién está ahí. La Pauli te veo ahí. No, ¿tienen algunos apagados sus cámaras? Bueno, vamos a ver a la otra. Ahí sí. Quedamos 39. Ya, cualquier cosa se pueden ver en el fanpage de OPF Puerto Montt. Ya. Nos vemos. Ya nos Gracias, vemos, señora Laura. Besitos, Gracias. cuídense. Esperamos verlos de nuevo. Nos vemos. Ya, váyanse. Muchas gracias, chao. Muchas gracias. Descansen, chao. Que estén muy bien. Puede mandar la